Lolis, un término que si eres fan del anime o manga es más que probable que lo hayas oído, es más, sería más raro que no lo conocieras. Lolis son un tipo de personaje que vienen a representar el estereotipo de niñas en el mundillo del anime, personajes como Kana de Kobayashi no Maid Dragon o por ejemplo Konata de Lucky Star, que aunque no se vea tan niña como lo es Kana, la estética general de este anime hace que lo parezca. En general, las lolis no tendrían que ser el centro de atención, si no fuera precisamente porque el anime es un medio muy sexualizado. Ya sabrán a dónde voy, ¿verdad? Esto y que con la creciente ola de los social justice warriors regados por toda internet ha hecho que cada vez las lolis se vean como el primer paso a un delito más grave. Aunque realmente las polémicas en relación a estos personajes polémicos no vienen de estos últimos años. Es más, ni de la anterior década. Viene desde la concepción de lo que viene siendo una loli. En este video veremos un poco de la historia en relación a las lolis, cómo es que nacieron y cuál es la percepción de la sociedad en cuanto a su existencia en este medio. Esto con el fin de entender por qué estos personajes se encuentran en una especie de tabú actualmente, habiendo gente que ataca activamente todo lo que da indicio a esta palabra. Tengo que dar una aclaración rápida, y ya sé que un güey me anda haciendo un hilo con esta imagen. Este video no pretende justificar ciertos actos, como tampoco se busca atacar a un grupo en concreto, porque de eso no trata este canal. Como dije hace un momento, se busca comprender el tabú detrás de lo que viene siendo el fenómeno de las lolis hasta nuestros días. Y cualquier aporte en relación al tema del video será bienvenido. Sin más dilación, soy Silver y esto es un tema sobre las lolis y cómo se volvieron un tabú. Bienvenidos. ¿De dónde nace el término loli? ¿Alguna vez se lo han preguntado? El término viene de una abreviación de una novela escrita por Vladimir Nabokov, que precisamente se llama Lolita. Se publicó por primera vez en el año de 1955, la cual de este hicieron una película en 1962 y en 1997. La historia, sin entrar en muchos detalles, trataba de un profesor de literatura que a partir de un suceso trágico de un amor de la infancia, este a largo plazo le generó obsesión sexual por niñas pubertas de entre 9 a 14 años. Aunque en un principio pareciera una historia de amor, la realidad es que es una historia más enfermiza de lo que suena. Aunque imagino que ese fue el propósito originalmente, siendo uno de los principales responsables de popularizar el término Lolita, que hace referencia a adolescentes consideradas muy seductoras. Aunque también si buscas puedes llegar a encontrarte con el término Lolita, pero centrado en lo que es la moda tal cual. Es como un tipo de ropa con vibras de aristocracia. Aquí en pantalla verán unos ejemplos, lo cual no es precisamente una casualidad, ya que este tipo de vestimenta se vio influenciada por un movimiento social a la sociedad conservadora japonesa, ya que las mujeres se les daba comúnmente el rol de esposas sumisas sin aspiraciones. Se puede decir que a través de los años se formó como un movimiento feminista por la negación de formar parte de esa sociedad japonesa, generando el asentamiento de este estilo de ropa. La palabra se originó porque al ser un estilo europeo, usualmente el nombre más común era Dolores, teniendo como diminutivo Dolly o Doll, pero como no querían que ese estilo se llamase Doll, o sea muñeca, porque eso chocaría con la idea de protesta que se tenía, decidieron llamarlo solamente Dolly, pero como al no saberlo pronunciar, pues se les decía Loli. Como pueden notar, el término Lolita no tiene nada que ver con el anime, ni nada parecido, ni con el lolicón de hecho. El lolicón es la contracción a partir del idioma japonés de la frase Lolita Complex de Russian Trainer en 1966. Y la frase se adoptó para describir sentimientos de deseo hacia niñas y adolescentes, siendo utilizado por primera vez en la década de los 70, siendo en un principio el término lolicón, usándose principalmente para los shoujos. Aunque no fue hasta 1979 que un artista fue el responsable que este fenómeno se expandiera, Hideo Azuma, que a día de hoy se le conoce como el padre del lolicón, en este caso gracias a un doujin erótico de la Caperucita Roja. No les mostraré muchos detalles, yo nomás paso el dato, siendo la década de los 80 lo que se le considera la explosión del lolicón, esto debido a varios factores. Uno de ellos fue la expansión del manga y anime, diversificándose en gran manera, naciendo así un auge en el mercado otaku, organizándose distintos nichos, siendo el lolicón parte de ellos. También fue una época en la que se estaban viviendo cambios dentro de la cultura japonesa, viéndose reflejado en contenido más variado, pero al mismo tiempo más controvertido,
siendo el contenido donde más se veían lolis los llamados bishoujos, que para simplificar el significado de esa palabra, quédense con que significa niña o mujer bonita, para no complicarnos más la vida. Y tal cual es más un estilo de dibujo que una demografía per se, ya saben, como tipo Sailor Moon, que es Bishoujo. Sin embargo, a finales de la década de los 80, la captura del asesino en serie, nombrado como el asesino otaku, alarmó a la sociedad japonesa, ya que ahora percibían a los otakus como potenciales delincuentes. Y dentro de la comunidad otaku, en ese entonces, pues realmente no hubo casi ningún cambio. De todos modos, imagino que lo normal es que ni se acercaran a ellos en primer lugar. Y este tema del asesino otaku lo menciono porque sus delitos lo relacionaron con el material que este tenía en su posesión, entre ellas cosas de lolicón, generando así uno de los conflictos que a día de hoy se siguen discutiendo. Por parte de los que se oponen a que el lolicón exista, afirman que fomentan la pedofilia, mientras que los defensores por otro lado mantienen que no existe evidencia que compruebe dicha acusación. ¿Por qué en Japón? O sea, ¿se dan cuenta que todo en gran parte se desarrolló en Japón? ¿Existieron factores para que precisamente este fenómeno de las lolis prevaleciera hasta nuestros días? Pues yo diría que sí, o al menos puede haber más de una respuesta. Porque no es casualidad que precisamente sea Japón, o sea, siendo el mismo lugar donde puedes comprar bragas usadas, pues da mucho que sospechar, ¿verdad? En general se podría decir que, de manera superficial, Japón está en un nivel de depravación bastante sospechoso. Está un video bastante bueno de The Wild Project que habla sobre este tema al respecto, siendo esclarecedor porque vienen de personas que han incluso estado en ese país, así que podemos confiar en su palabra. Sin embargo, rescataremos ideas que son muy pero que muy curiosas. Primero, que en Japón en 1999 era prohibido la producción y distribución de SP, pero no era prohibido el hecho de tenerlo, siendo prohibida su posesión hasta hace no más de 10 años, en 2014 recién, o sea, que no lleva más de 10 años esto. Si esto pasó hasta ese momento, es que ocurrió algo que les obligaría a actuar. Me imagino que fue porque en 2013 el tráfico de este contenido fue 10 veces más que a inicios del 2000. También mencionaron algo bastante interesante, que en la sociedad japonesa existe una fijación importante hacia la etapa infantil, por verlos desarrollarse, verlos madurar y crecer, vaya, ojo, esto desde una vista normal y sana, no se me confundan. Sin embargo, al estar en una cultura llena de normas y sobreesfuerzo, nace la añoranza a una etapa sin preocupaciones, donde se les eran consentidos y libres. Sé que no es justo comparar lo que viene siendo un debate en internet a un delito en la vida real. No tiene nada que ver, eso lo entiendo, pero también quiero que se entienda que a comparación de este lado del charco, donde tenemos muy bien definido la postura en temas del CP, en Japón no. Podemos decir que en más de 20 años o menos se creció con una normalización general a este tema. O sea, les estoy diciendo que esto de la prohibición sucedió apenas 10 años. Al menos es la respuesta que puedo decirles del por qué este fenómeno ha estado y sigue estando vigente en Japón. Ahora viene otra pregunta. ¿Realmente las lolis son el primer paso para algo más grave? Primero, ¿qué les parece si definimos unas cositas? En la psicología existen los términos de filias y parafilias. Las filias las podemos entender como el antónimo de las fobias, o sea, el caso contrario de estas. Por ejemplo, la agorafobia se refiere al miedo a los espacios abiertos, mientras que la agorafilia se refiere a la atracción de los espacios abiertos. Podemos decir que fobia es el miedo a y filia es el gusto a. Aquí no tiene casi nada que ver un ámbito sexual, pero para ese sentido existen las parafilias, que se refieren a los comportamientos sexuales usualmente en las que se causa daño tanto a sí mismo o también a los demás. Esto con el fin o propósito de vivir fantasías. Y la pedofilia es parte de esas parafilias. No le quieran mover porque así es y no hay excusa alguna para si quieren justificar lo contrario. Pero, ¿esto aplica para los dibujos?
los dibujos, animaciones, arte per se, no tienen derechos humanos. Entonces, si existe gente fan de las lolis, ¿es gente potencial a ser pedófila? Fantasear con estos dibujos es directamente proporcional a que tengas pensamientos similares en la vida real. Esto yo lo resumiría a qué te motivó a que te gustaran o por qué te gustan. Se puede resumir a que te parecen bonitas, son moes, están cute y ya. Y eso realmente no tiene nada de malo. Ahora, obviamente existirá la gente que su principal motivación es la excitación que les provoca a estos personajes. Sin embargo, que las lolis los conviertan en pedófilos es más falso que nada. No funciona de manera tan simplista la mente de una persona. Si vienen buscando contenido por ese fin, es porque viene influenciado de la vida real de alguna forma. Todo empieza por allí, o al menos así yo lo veo. Que yo no soy psicólogo para afirmar nada. Con este tema de las lolis, no habrá un punto en el que todos estemos de acuerdo. Unos dicen que las lolis no deberían existir y que todos sus fans merecen una dosis de plomo. Mientras que otros afirman que mientras no se daña a nadie, pues cada quien puede pensar como se le dé su gana. Y aunque esto se resume en que se debe separar la realidad de la ficción, la realidad es que la percepción de la sociedad está ya bastante trastornada, ya que el tema de la pedofilia es bastante serio. Pero por regla de 3, entonces tendremos que censurar y eliminar películas que muestren cosas igual de peores que las lolis, ¿no? O sea, tendríamos que prohibir películas de asesinos porque fomentan asesinos, prohibir GTA porque fomenta armar una pandilla y provocar crimen, prohibir Persona 3 porque incita a la gente a tentar su propia vida. Y podría seguir con ejemplos, pero creo que ya saben a dónde voy. Por eso, actualmente las lolis las considero el tabú del anime actualmente. Decir abiertamente que eres lolicon es igual de proporcional a decir que eres fan del Holocausto. El anime y el manga es fantasía, por eso a mucha gente nos gusta. Sin embargo, no a todos nos gusta lo mismo, y todos tendrán su perspectiva. Con las lolis para nada es una excepción. Mi perspectiva con las lolis en general es muy gris. Nunca he sentido que fomenten algo, como mucha gente dice. Tal vez como no soy tal cual su público, nunca les di tanta importancia como debería. Eso en los animes de toda la vida. Ahora, el contenido de Doujinshi, H y todo ese rubro, también considero que es mera fantasía. Y sí, ya sé que tiene 400 años, bro, ajá, sí, claro. Personalmente no es mi fetiche, ni mucho menos. A mí me gustan otras cosas. Pero, pues, a fin de cuentas, mi percepción de ellas no cambia. Así que, ni fu ni fa. No creo que prohibirlas del todo solucione algo, como mucha gente afirma. Pero tampoco podemos olvidar que existe gente que consume ese contenido a raíz de malas intenciones. Pero, ¿cuál es tu postura en este tema de las lolis? Puedes dejar tu comentario, como también puedes suscribirte, que mientras traten de monas chinas, habrá video en el canal. Si no me crees, entonces ¿por qué no checas el video hablando sobre la vez que Hoyoverse, la empresa de Genshin Impact, se metió en su mayor polémica? O también mi video de Mirai Nikki y por qué digo que es mediocre. Ya ves, puras pinches monas chinas.